Buen día, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Les saluda su hermano Salvador Sánchez, pastor de Iglesia Bíblica Fe y Gracia en la ciudad de Springfield, Virginia. Es un gusto estar con ustedes este día para poder completar estas 3 lecciones sobre el tema los ministerios del Espíritu Santo. Esta lección, hermanos, queremos enseñar en los ministerios del Espíritu Santo después de la salvación. Y vamos a estar hablando de 7 ministerios que son obra de Dios y que continúan a través del Espíritu Santo y que tienen lugar y se realizan en la vida del creyente, pero el creyente que camina por fe. Vamos a orar en esta hora y vamos a desarrollar esta lección con la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias por cada uno de los estudiantes que van a estar, Señor, estudiando, o mejor dicho, recibiendo esta lección, la cual tú nos permites, Señor, en tu misericordia, tener el privilegio y la oportunidad de conocerte más a través de las Escrituras. Y en sí, Señor, conocer específicamente más sobre el ministerio del Espíritu Santo después de la salvación del creyente. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes. Pedimos tu dirección, Señor, pedimos tu ayuda, pedimos que seas tú dirigiéndonos para que todo lo que se haga, Señor, en este estudio sea dirigido por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este estudio de los ministerios del Espíritu Santo, en las pasadas 2 lecciones, hemos dividido la obra del ministerio del Espíritu Santo en 3 categorías. El ministerio del Espíritu Santo antes de la salvación, ¿verdad? El ministerio del Espíritu Santo en el momento de la salvación y el ministerio del Espíritu Santo después de la salvación. Y estos son ministerios que continúan en la vida del creyente. Así que ya hemos examinado los ministerios del Espíritu Santo antes de la salvación y en el momento de la salvación. Y en este estudio veremos que hay 7 ministerios del Espíritu Santo que tienen lugar perpetuamente en la vida del creyente en Cristo. Ahora, cuando tiene que ver con el caminar cristiano, Dios no nos ha dejado solos, hermano, y no nos ha dejado sin un propósito. Él nos ha provisto todos los recursos necesarios para la vida de victoria, una vida de victoria que honre a Dios. ¿Se acuerdan que en nuestro primer estudio empezamos estudiando las escrituras que hablaron acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Y estuvimos hablando, hermanos, que el Espíritu Santo es una persona. Estos ministerios, hermanos, están realizados por una persona, no una fuerza impersonal. El Espíritu Santo tiene intelecto, emociones, voluntad y puede ser contristado, blasfemado o insultado. También el Espíritu Santo es Dios. O sea que el Espíritu Santo no es solamente una persona, sino que es una persona divina. Él no es humano, no tiene un cuerpo físico como nosotros. Él tiene todos los atributos de Dios y es llamado Dios y está asociado con Dios en las Escrituras. Habiendo establecido la persona del Espíritu Santo, continuaremos el estudio de los ministerios del Espíritu Santo. Así que vamos a ver los ministerios del Espíritu Santo antes de la salvación como resumen. En nuestro primer estudio vimos que el Espíritu Santo detiene el mal en el mundo, no permitiendo que los planes satánicos sean cumplidos hasta que el tiempo de Dios lo permita. En adición, el Espíritu Santo obra en los corazones de todos al convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Los ministerios del Espíritu Santo en el momento de la salvación, vimos 1, el Espíritu Santo regenera a la persona que confía en Cristo, según Tito 3:5 y San Juan 3:3 al 7. Vimos en la última lección, hermanos, que la regeneración es necesaria porque todos nacimos muertos en delitos y pecados, pero Dios proveyó
su Hijo para dar su vida para que todos tengamos la vida de Dios. Cuando una persona confía en Cristo, él recibe nueva vida de Dios y a esto se le llama regeneración. Es provisto solamente en la base de la gracia y es recibida por fe sola en Cristo solamente. Número 2, el Espíritu Santo habita en la persona que confía en Jesucristo como Salvador. Este ministerio es único y especial en el Nuevo Testamento. Solamente creyentes en la época de la gracia son habitados permanentemente por el Espíritu Santo. Cada creyente puede confiar en el hecho de que el Espíritu Santo mora dentro de sí. Punto 3. Vimos que el Espíritu Santo bautiza a la persona que confía en Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo sucedió por primera vez en el día del Pentecostés y ocurre en cada persona que confía en Cristo para la salvación. El bautismo del Espíritu Santo es aquella obra donde el Espíritu coloca, o mejor dicho, el Espíritu Santo coloca al creyente en el cuerpo de Cristo y une a esta persona con Cristo. Podemos decir con confianza que estamos posicionalmente en Cristo por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Y esto es bíblicamente el bautismo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:13 y Hechos 1:5. 4. Vimos también que el Espíritu Santo sella a la persona que confía en Jesucristo. Además, cada creyente en Cristo está sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra garantía de una herencia futura que nunca nos podrá ser quitada. El sello del Espíritu Santo nos indica que pertenecemos a Dios y que tenemos un destino seguro en el cielo. Número 5. Vimos que el Espíritu Santo da dones a cada persona que ha confiado en Jesucristo como Salvador. Vimos que el último ministerio que recibimos después de la salvación fue el de los dones. Cada creyente en Cristo recibe por lo menos un don espiritual que es concedido por el Espíritu Santo. Y hay una tremenda diversidad de dones que permiten a cada uno de nosotros tener una función y propósito especial en el cuerpo de Cristo. Estos dones no fueron diseñados para nuestra propia gratificación, hermanos, sino que fueron dados para servir en el cuerpo de Cristo. Dios nos da estos dones para que podamos ministrar a otros miembros del cuerpo de Jesucristo. Ahora veremos que hay varios ministerios del Espíritu Santo que tienen lugar en la vida del creyente perpetuamente. Y estos ministerios son provisiones de gracia para el creyente en la medida que caminemos con el Señor. Sabemos que no somos suficientes en nosotros mismos para vivir una vida que agrade al Señor, según 2 Corintios 3, 4 al 5. Y necesitamos caminar por fe o en fe, 2 Corintios 5, 7. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, también nos dice Hebreos 11, 6. Así que podemos caminar en la misma manera que fuimos salvos por la fe, como nos dice Colosenses 2, 6. Disfrutamos estos ministerios del Espíritu Santo cuando caminamos por fe, presentándonos a Dios y dejando que Él haga lo que Él quiere con nuestras vidas. Ese es el único requisito para disfrutar las bendiciones de Dios en nuestro andar de fe. Bueno, entonces hemos llegado esta tarde o este día a los ministerios del Espíritu Santo después de la salvación. Número 1. El Espíritu Santo llena al creyente que anda por fe. Oiga, el Espíritu Santo, anoten sus hojas de alumno, llena al creyente que anda por fe. Y tenemos una cita bíblica aquí especial de Efesios 5:18. Antes de leer Efesios 5:18, quiero decirle que Dios, el Espíritu Santo, quiere llenarnos si somos salvos. Este es el único lugar donde la llenura del Espíritu Santo está en la Biblia como un mandato en el Nuevo Testamento. La Biblia menciona varias personas que fueron llenas del Espíritu Santo,
pero solamente aquí está mandado. Leamos lo que dice Efesios 5:18. Yo quiero invitar a los alumnos que por favor utilicen su Biblia. Dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Lo escuchó? Repito, no os embriagáis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo sabemos si es la voluntad de Dios para nosotros esto de ser llenos del Espíritu? Bueno, cuando estudiamos Efesios capítulo 5, versículo 18, vemos que este verbo ser llenos o ser, ¿verdad? Está en mandato o está en modo imperativo y debe ser algo continuo porque está en modo imperativo en tiempo presente. O sea que debe de ser algo continuo. Y Dios es quien nos llena. Nosotros no nos llenamos a nosotros mismos. Gramaticalmente, este mandato de ser llenos, hermanos, por el Espíritu Santo, mis amados hermanos, está también en voz pasiva. Esto quiere decir que no somos nosotros los que nos llenamos. O sea, no es algo que usted y yo va a poder lograr hacer de llenarse por el Espíritu, porque hay creyentes que piensan que llenarse del Espíritu tiene que ver con lo que ellos hacen o se esfuerzan por hacer y que mientras más se esfuercen en hacer algo más llenos van a ser del Espíritu. No, esto tiene que ver con algo que obra el Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de los ministerios del Espíritu Santo después de la salvación. Y esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena a la persona. Esta palabra, antes bien ser llenos del Espíritu, podría también haber sido traducida en vez de ser llenos con el Espíritu, podría haber sido traducido como ser llenos por el Espíritu Santo. Así que hay algunas versiones, hermanos, que lo traducen como ser llenos del Espíritu o ser llenos con o por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo quiere llenarnos, quiere dominar, quiere controlar al creyente, quiere capacitarlo para que cumpla y que cumplamos la voluntad de Dios. Y esta no es necesariamente una experiencia emocional y de éxtasis que el creyente tiene, sino que tiene que ser un patrón normal y continuo en la vida del creyente en la medida que el creyente camina en comunión con Dios. Así que debe de ser una acción continua y como dijimos, está en la voz pasiva. O sea que es una acción hecha por el Espíritu Santo y no algo que produce el creyente por su esfuerzo propio. Ahora, pero la pregunta es, aquí en Efesios 5:18, este mandato de ser llenos del Espíritu, ¿qué significa realmente esto de ser llenos del Espíritu? Bueno, quiero decirle que la palabra traducida lleno aquí en Efesios 5:18 es una descripción del viento en las velas de un barco. ¿Qué es lo que hace el viento en las velas de un barco? Bueno, el viento provee el poder y dirección para el barco. En la misma manera, el Señor quiere dirigir y capacitar nuestra vida a la medida de que caminamos con Él. Déjeme darle algunas notas adicionales a sus apuntes de alumno. Usted puede anotarlo en un cuaderno aparte acerca de qué significa ser lleno del Espíritu para que tenga un entendimiento más claro. Esta palabra lleno viene del griego plero, que significa estar lleno hasta el tope. Significa abundar o abundancia. Óigame bien, proporcionar completamente. También habla de suplir generosamente. Habla de inundar o difundir. ¿Cómo es que el creyente puede ser lleno?
¿Cómo es que el creyente puede ser lleno entonces? Bueno, mire, si la palabra plero está hablando de abundancia, o sea que el Espíritu Santo quiere llenarnos a nosotros, quiere darnos abundancia. ¿De qué? Bueno, Colosenses 3:16, 17, comparando escritura con escritura, nos dice, nos da luz sobre esto. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Cómo el Espíritu Santo va a llenarnos a nosotros, hermanos? Bueno, cuando la palabra de Dios habita o mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y vamos a ver esto más adelante. Pero acuérdense que ser lleno viene del griego plero, significa abundar o abundancia. ¿Y qué es lo que Dios quiere que abunde en nosotros? Bueno, quiere que abunde la palabra de Dios en nosotros. Hay gente que está llena de emociones, de experiencia, pero no está llena de convicciones de la palabra. Si una persona quiere ser llena del Espíritu, si usted quiere ser lleno del Espíritu, necesita permitirle al Espíritu Santo obrar en usted. Después de su salvación, Dios quiere obrar a través de su Espíritu Santo, enseñándole más y más hasta en abundancia la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo. Así que, como sabemos, el estar llenos de vino resulta en disturbio, ¿verdad? Pero el ser llenos del Espíritu resulta en bendiciones. Entonces, vamos a ver en Efesios 5:19 cuáles son los resultados cuando una persona es llena del Espíritu. Porque Efesios 5:18, 19 hasta el 21, hermano, las personas piensan que uno se llena con lo que dice estos versículos más adelante. Y vamos a ver qué dicen estos versículos 19 al 20 primeramente. Dice, hablando entre vosotros con salmo. La gente piensa que si nosotros hablamos con salmo vamos a ser llenos. No, Pablo está diciendo que cuando somos llenos del Espíritu Santo, versículo 18 del capítulo 5 de Efesios, los resultados, las bendiciones que vamos a tener, los resultados de ser lleno va a ser, es que un creyente va a hablar con otros con salmos, va a hablar con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando, dice Pablo, siempre gracias a Dios, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los resultados de ser llenos del Espíritu es que vamos a estar hablando entre vosotros. Esto significa comunión con otros creyentes. Un creyente, hermano, que está siendo lleno del Espíritu tiene como resultado que el creyente puede también disfrutar de una buena comunión con otros creyentes. A veces se les pregunta a los creyentes, ¿cómo está, hermano? Y ellos dicen, no, estamos bien, pero ¿sabe qué? No tienen ninguna relación con nadie en la iglesia. Eso está diciendo que el creyente no está caminando espiritualmente, no le está permitiendo a Dios obrar a través de su Espíritu Santo después de su salvación para que él tenga como resultado, mis amados hermanos, comunión con otros creyentes. Otro resultado de ser lleno del Espíritu Santo, dice Efesios 5:19 al 20, es que vamos a tener una alabanza expresada con cantos, dice, con salmos e himnos y cánticos. Otro resultado de ser lleno del Espíritu es que vamos a cantar y alabar al Señor en vuestros corazones. O sea, una alabanza al corazón, al Señor, pero una alabanza del corazón. Esto es hermoso lo que estamos viendo, mis amados hermanos. Hoy en día los creyentes, hermanos, solamente se dejan ir por el ritmo, porque se oye muy bonito, pero realmente no están, hermanos, presentando a Dios, no están no están caminando, hermanos, en dependencia de Dios a través de su Espíritu Santo, no están permitiendo a Dios obrar en sus vidas a través del Espíritu Santo. Pueden tener la mejor voz, pero pueden no tener, hermanos, comunión con Dios y con otras personas. Entonces, estos son los resultados. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener también creyentes agradecidos, dando siempre gracias a Dios. Esto nos habla de una actitud de gratitud al Señor.
A veces los creyentes, mis amados hermanos, llegan a los templos, llegan a congregarse a donde están otros creyentes más y llegan con una mala actitud como resultado contrario de caminar en dependencia del Espíritu. No le están permitiendo a Dios llenarlos de su Espíritu. No están permitiendo a Dios que su Espíritu Santo obre en ellos. Y esto es importante. Otro resultado es que vemos cuando una persona está siendo llena del Espíritu. Otro resultado que vamos a tener es con la familia. O sea que recuerden, hermanos, que Dios no solamente quiere salvarnos, sino que también Dios quiere transformarnos. El Espíritu Santo produce estas cosas en nuestra vida. Nosotros no podemos generar comunión, alabanza, acción de gracias a Dios en nuestras propias fuerzas. Hermano, nosotros, si le permitimos a Dios obrar en nosotros, el Espíritu Santo va a trabajar incluso en nuestras relaciones en el hogar. ¿Y en cuáles relaciones en el hogar? Bueno, vamos a ver en la relación en cuanto a esposos y esposas. Empecemos en el hogar entre esposos. ¿Qué dice el versículo 21 y 22 en cuanto a los esposos y a las esposas? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, a las esposas, mire, cuando una hermana está siendo guiada por Dios a través de su Espíritu Santo y le permite al Espíritu Santo obrar en su vida, las casadas, dice, van a estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea que una mujer que no está caminando en dependencia de Dios no puede llegar al punto de ser una mujer sujeta a su propio marido como al Señor. Al marido le dice en el versículo 25 de Efesios 5, dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el mejor consejo matrimonial que dos personas pueden recibir, hermanos, en esta noche. El mejor consejo matrimonial que dos personas pueden recibir es de que sean llenas del Espíritu Santo. En la medida en que el Señor dirija nuestra vida, tendremos una actitud que va a querer servir, amar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y esto no es una actitud de interés personal y egoísmo, es una actitud, hermanos, que tiene que ver con reflejar la gracia de Cristo en nosotros. Miren cómo Dios le dice al marido que ame a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Yo me pregunto, ¿qué hizo usted como iglesia para que Cristo la amara? Qué bueno fuimos nosotros como iglesia para que Cristo nos amara. Nosotros hemos sido pecadores, nunca hemos hecho nada bueno, nunca hemos podido hacer nada perfecto y sin embargo Dios nos amó sin condición alguna. Cuando un esposo, hermanos, comienza a caminar espiritualmente y le permite a Dios obrar a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a transformar a aquel hombre hasta la manera de que él pueda ver a su esposa así como Cristo mira a la iglesia. Esto es hermoso, de los beneficios que tenemos cuando somos llenos del Espíritu Santo. El otro beneficio en el hogar que tenemos cuando somos llenos del Espíritu Santo es con los hijos. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. A veces, mis amados hermanos, nosotros decimos el esposo debe estar sujeto a Dios, la esposa debe estar sujeta al esposo, pero también los hijos, según la voluntad de Dios, es de que los hijos estén sujetos a los padres. Dios hace responsable a los hijos de obedecer este mandato de parte de Dios. Pero no van a poder cumplir este mandato, dice el Señor, si no le permiten al Espíritu Santo obrar en ustedes. Ahora, yo no sé si ustedes creen que es correcto esperar que sus hijos sean llenos del Espíritu para que puedan cumplir este mandato. Por eso es importante enseñarles la palabra, porque ¿cómo es que somos llenos del Espíritu cuando la palabra de Dios abunda en nuestras vidas? O sea que nuestros hijos también necesitan aprender la palabra de Dios. Debemos enseñarle a nuestros hijos verdades bíblicas sobre el caminar cristiano, porque es el derecho de los padres esperar la obediencia de sus hijos. Pero ¿no sería mucho mejor si nuestros hijos aprenden a caminar en el Espíritu
a una edad temprana, como fue el caso de Timoteo. Ahora, yo he escuchado hijos que dicen, no es justo, papi, esto. No es justo, mami, esto. Los hijos a veces tienen un concepto de lo que es justo y de lo que no es justo. Pero si usted quiere saber lo que es justo, Dios dice en Efesios 6:1 que obedezcamos en el Señor a vuestros padres. Y dice Dios, porque esto es justo. Así que si tu hijo te has preguntado si obedecer a papá y a mamá es justo, pues Dios dice, esto es lo verdaderamente justo. Pero recuerda, el esposo no va a poder ser el esposo según la voluntad de Dios. La mujer no va a poder ser la esposa según la voluntad de Dios. Los hijos no van a poder ser los hijos según la voluntad de Dios si no permitimos a Dios obrar a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu, porque a la medida que somos llenos del Espíritu, cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, entonces Dios va a transformar nuestra vida y vamos a llegar a ser ese esposo según la voluntad de Dios, esa esposa o esos hijos según la voluntad de Dios. En cuanto al ser empleado o a ser siervo, también, hermanos, podemos ver que cuando un creyente está siendo lleno del Espíritu, también va a tener resultados hasta en su función como empleado en una determinada empresa. Mire cómo Dios puede transformar tu vida. Mire que a veces, hermanos, tal vez usted no puede ser un gran evangelizador de hablar elocuentemente el evangelio, así publicarlo o declararlo públicamente. Quizás usted no tenga mucha habilidad para hablar, pero ¿sabía usted que usted puede dar uno de los mejores mensajes a través de su testimonio siendo un empleado de una empresa? Pero mire cómo Dios nos dice que uno de los resultados cuando somos llenos del Espíritu Santo en Efesios 6:5 es el siguiente. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Podríamos actualizar esto hoy en día y aplicarlo a los empleados. Típicamente no hay esclavos como eran llamados siervos en aquel entonces en la actualidad. Hoy en día no hay esclavos como lo habían antes. Antes ser un siervo era ser un esclavo. Antes ser un esclavo era sufrir a veces por amos que no eran buenos con sus esclavos. Los maltrataban, abusaban de ellos. El esclavo no tenía derechos, el esclavo no tenía voz o palabra antes. Y sin embargo, Dios les da un mandato a los siervos, a los esclavos, y les dicen, ¿saben qué? Ustedes van a tener que aprender a permitir que el Espíritu Santo llene sus vidas para que ustedes sean un reflejo de la gracia a sus amos. Bueno, si aprendemos a hacer nuestro trabajo hacia el Señor y no hacia los hombres, haríamos una gran diferencia en nuestro trabajo. Cuando las personas, sus empleadores, su jefe en el trabajo comienza a ver que usted cuando trabaja lo hace con excelencia y lo hace con honor, con integridad, usted está reflejando a Cristo en su vida. Ese es un buen testimonio para ese jefe que quizás no conozca de la gracia de Dios. Eso va a ser una gran diferencia entre un trabajador que no tiene a Cristo en su vida y un trabajador que tiene a Cristo en su vida. Finalmente, no solamente Dios llama a aquellos creyentes que son empleados, que están bajo el mando de un empleador, sino que también les habla a aquellos que son jefes, aquellos que son los que emplean a las personas. Pero estamos hablando de aquellos jefes creyentes, porque este mandato no lo puede cumplir quizás un no creyente, pero sí un creyente. Hay muchos, yo conozco muchos hermanos que tienen su negocio y en sus negocios tienen a gente trabajando con ellos ahí en su negocio. En el versículo 9 de Efesios 6 le dice, y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. He conocido cómo hay empleadores, hermanos, que para garantizar que la gente les trabaje, le ponen presión y le ponen amenaza. Y se quieren ganar el respeto por la presión y por la amenaza. Y abusan del trabajador.
No obran con justicia en el pago de los salarios, ni en el tiempo de las horas. Así que podríamos actualizar esto hoy en día y aplicarlo a los gerentes, a directores y administradores de las empresas. Los supervisores que están a cargo de personas deberían tener la misma mentalidad que Dios le dijo a los siervos aquí en Efesios capítulo 6, versículo 5. A los amos les dice que dejen las amenazas. Entonces, debemos tener la misma mentalidad, debemos hacer nuestro trabajo como si fuera hacia el Señor, reconociendo que Él es el amo de todos. Esto pondría un fin a los gerentes que son tiranos e impetuosos con los trabajadores. Nótese que en todas estas relaciones humanas, la cosa principal es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si estamos dejando que el Espíritu Santo nos dirija y capacite, entonces incluso las relaciones humanas funcionarán maravillosamente. Siempre he dicho a los matrimonios en consejería matrimonial que ningún matrimonio va a tener un buen resultado si no está Dios obrando ahí. Por eso el Señor dijo en su palabra que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está obrando en ese esposo, si Dios no está obrando en esa esposa, si Dios no está obrando en esos hijos, si Dios no está obrando en esos siervos, en esos empleados de las empresas, si Dios no está obrando en esos jefes o supervisores creyentes que están a cargo de personas en las empresas, si Dios no está en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, si Dios no está obrando en nosotros, entonces, hermanos, nosotros no podemos cumplir la voluntad del Señor. Número 2. Entonces, otra cosa que el Espíritu Santo hace después de la salvación es que el Espíritu Santo enseña al creyente que anda por fe. En 1 Corintios 12:13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo es que podemos llegar a conocer a Dios y su voluntad? Bueno, a menos que seamos enseñados. El Espíritu Santo nos enseña. La Biblia es un libro sobrenatural, escrito por el Espíritu Santo, escrito por la guianza que Dios dio a través de su Espíritu Santo, usando a más de 40 escritores humanos de diferente trasfondo social. Esta verdad necesita ser entendida en una manera sobrenatural también. Es imposible que un inconverso aprenda alguna historia o principio moral en la Biblia por sí solo, pero necesita entender, hermano, que si usted quiere entender algo espiritual, dice aquí acomodando lo espiritual al espiritual. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa 1 Corintios 2:14? Yo quiero que usted se tome un tiempo. Voy a dar unos segundos. Me gustaría dar unos segundos para que usted se tome un tiempo rápidamente y busque en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, lo que dice. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Ya leímos 1 Corintios 2, 12 al 13. Hoy veamos el 14. ¿Qué es lo que dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, 12 al 13, hablábamos en el versículo 13, la parte final que dice, acomodando lo espiritual al espiritual. O sea, solo alguien salvo que tiene el Espíritu Santo puede entender espiritualmente las cosas de Dios. Si es el hombre natural, o sea, el hombre natural es solo aquel hombre que no tiene una naturaleza espiritual, sino que solamente tiene una naturaleza humana nada más. Este no puede entender a profundidad las cosas espirituales porque se han de entender no con la sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu. Esto es lo que nos está
enseñando la palabra del Señor a nosotros. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el Espíritu habita en cada creyente? Bueno, el versículo 12 de 1 Corintios 2 dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y dice, para que sepamos. Subraye la palabra sepamos en el versículo 12. O sea que el Espíritu Santo está puesto por Dios para el creyente después de la salvación, para que sea el tutor, el maestro, para que nosotros podamos saber, sepamos lo que Dios nos ha concedido. Número 3. Otra cosa que el Espíritu Santo hace después de la salvación es que capacita y fortalece al creyente que anda por fe. Capacita al creyente que anda por fe. Vamos a ver este punto. Bueno, leamos Romanos 15:13. Romanos 15:13, por favor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer un creyente para tener el poder del Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo un creyente puede estar capacitado, fortalecido a través, hermano, de lo que hace el Espíritu Santo en su vida? Entonces, ¿qué tiene que hacer un creyente para tener el poder del Espíritu Santo? Bueno, vemos la palabra en el versículo 13 de Romanos 15, vemos la palabra gozo, donde dice: el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Gozo, paz, esperanza en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo Romanos 15:13. Pero después dice en el creer. O sea que cuando una persona cree en Cristo, puede ser beneficiado con el gozo de Dios, con la paz de Dios, puede tener esperanza y puede tener el poder del Espíritu Santo, hermanos, obrando en su vida. La fe es la clave para disfrutar el poder de los ministerios del Espíritu Santo después de la salvación. La fe. Por eso necesitamos, después de que somos salvos, también caminar por fe. Es solamente cuando caminamos por fe en el Señor que Él nos capacita para tener la victoria. Cuando caminamos por fe en el Señor, vamos a tener gozo. Recuerden a David cuando pecó, después de ya siendo salvo. ¿Qué perdió David en el Salmo 51? David dijo: devuélveme el gozo de la salvación. David no dijo: devuélveme la salvación. Él había perdido el gozo de la salvación. Cuando caminamos en dependencia de Dios, el Espíritu Santo está llenando nuestra vida, y en la medida que llene nuestra vida, como resultado vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener gozo. Vamos a tener gozo en nuestro andar. Esto es realmente vale la pena. Es maravilloso poder hablar sobre esto que ocurre en la vida de un creyente. Vamos a tener gozo. He visto a tantos creyentes, hermanos, que además en este tiempo, mis amados hermanos, estamos viviendo momentos difíciles. A veces en los creyentes, mis amados hermanos, el gozo depende de las cosas que tienen y no es el resultado de un andar en fe, de un andar de fe. A veces los creyentes van a la iglesia, han perdido todo gozo. A veces los creyentes llegan a la congregación, hermanos, sin ninguna motivación. Viven, hermanos, agonizando, no pueden dormir durante sus noches, pensando en las cosas que tienen que pagar, en las cosas que tienen que hacer, en las cosas que no han podido lograr. Pero mire, otra cosa que nosotros tenemos cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener como resultado gozo. Esa es la razón por la cual Pablo y Silas, aunque estaban en una cárcel, estaban cantando al Señor.
gozo en medio de las pruebas, la paz de Dios. Y todo cuando nosotros creemos, dependemos del Señor. Por eso es importante, ¿verdad?, que un creyente entienda esto, su necesidad de depender de Dios, hermanos, en su vida. ¿En cuáles áreas provee poder el Espíritu Santo? Porque aquí dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver en qué áreas, hermanos, el Espíritu Santo provee poder. Vamos a ver en qué áreas Dios quiere proveer poder. Y esto, hermanos, cuando yo lo aprendí, me llenó de gozo entenderlo. ¿Sabe usted, mis amados hermanos, cuántos ministerios han fracasado hoy en día, hermanos, porque las personas no han aprendido a depender de Dios? ¿Sabe usted cuánta gente, mis amados hermanos, ha entregado sus ministerios en la iglesia porque no han aprendido a depender de Dios? Cuando tienen todos los recursos para poder vivir una vida de victoria y de poder. Miren lo que dice, en qué áreas podemos nosotros tener a disposición el poder del Espíritu Santo. Bueno, en el ministerio. Ahí hay varias citas bíblicas, Romanos 5:5, 1 Corintios 2:3 al 5, 2 Corintios 3:5 al 6, Efesios 3:16, 1 Pedro 4:10 al 11. Usted puede leerlo en su casa. Dios quiere capacitarte con su poder para el ministerio. ¿En cuáles áreas provee poder el Espíritu Santo? Bueno, en el ministerio. 2, en la oración. 3, en la adoración. 4, poder para dar testimonio de Cristo. A veces hay creyentes que no tienen la valentía, mis amados hermanos, porque no han entendido su necesidad de depender de Dios, incluso para dar testimonio de Cristo, para vivir una vida de pureza y también para vivir una vida llena de esperanza y confianza. El Espíritu Santo provee poder para estas áreas importantes en nuestra vida. El Espíritu Santo nos hace más fuertes físicamente. El Espíritu Santo nos hace más inteligentes. Podemos correr más rápido y brincar más alto. ¿En qué manera nos capacita el Espíritu Santo, hermano? Bueno, vamos a ver en qué manera. Primero, vemos lo que el Espíritu Santo hace por nosotros en cuanto a la carne y a la naturaleza pecaminosa. Bueno, Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. O sea, el resultado de andar en el Espíritu es que no vamos a satisfacer los deseos de la carne. En el griego, hermanos, esta frase no son dos mandatos, porque en su Biblia, Reina Valera, dice así, andad en el Espíritu, y después dice, y no satisfagáis. Aparece en la Reina Valera como que fueran dos mandatos, pero en el griego original dice, andad en el Espíritu, y el resultado va a ser que no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Cuando caminamos en dependencia del Señor, no vamos a estar obedeciendo a nuestra naturaleza pecaminosa porque estamos dependiendo de Dios y por eso vamos a estar obedeciendo a nuestra nueva naturaleza. Y el poder del Espíritu Santo es el quien nos capacita y nos da la habilidad y la capacidad para poder hacer la obra de Dios. Una forma en que el Espíritu Santo nos capacita es dándonos victoria sobre la carne. Nuestra carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que desea controlarnos y producir pecados en nuestra vida. Aparte del ministerio del Espíritu Santo para capacitarnos, nosotros somos impotentes contra la naturaleza pecaminosa. Pablo fue muy claro en Romanos capítulo 7 hablando de la lucha contra la naturaleza pecaminosa. A través de nuestra posición en Cristo hemos sido muertos al pecado y estamos vivos para Dios. Como dice Romanos 6:8 al 11, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de vosotros.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerados muertos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de nuestra muerte con Cristo, amados hermanos y hermanas, nuestra nueva posición en Cristo nos da un nuevo amo. Ya no necesitamos servir más al pecado porque hemos muerto al pecado. Esto no significa que que nuestra naturaleza pecaminosa ha muerto, sino que nosotros hemos muerto en nuestra relación con la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no tiene ya ahora más derecho, poder sobre nosotros de reinar en nuestra vida. Dios ha provisto la victoria. Romanos 6, 12 al 13 dice, no reine pues el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis a vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En lugar de permitir que nuestros cuerpos sean usados por el pecado, podemos, hermanos y hermanas, ser instrumentos de justicia para Dios. Ahora no necesitamos decidir como creyentes, ahora necesitamos, decidir como creyentes a quién servir. Podemos dejar que seamos usados por la naturaleza pecaminosa o podemos dejar ser usados por Dios, debido de quienes somos en Cristo ahora, y reclamar esta promesa. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Nuestro enemigo principal no es el diablo, no es el mundo como muchos piensan. Nuestro enemigo principal es la naturaleza pecaminosa, está en nosotros mismos. Pero ¿sabe qué dice Hechos 1:8? Que hemos recibido poder nosotros. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y así me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cristo prometió el Espíritu Santo para capacitar a los discípulos a ser testigos por Cristo al mundo. Pero también Pablo a los hermanos de Corinto les dijo en el capítulo 2, versículo 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a vosotros para comunicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, dijo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿Y por qué fue así? Porque era Dios obrando, hermanos, a través de ese Espíritu Santo en la vida de Pablo a la hora de ejercer el ministerio. Nuestra fe, dice Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí Pablo está diciendo a los corintios que él estuvo débil humanamente cuando llegó a ellos a predicar el evangelio, pero él no les predicó con la sabiduría humana de Pablo, sino que él les predicó guiado por el poder de Dios. Versículo 4. Dios, el Espíritu Santo, capacitó a Pablo para predicar el evangelio. Dios, el Espíritu Santo, puede capacitarte a ti para enseñar la palabra. Dios, el Espíritu Santo, puede capacitarte a ti para que tengas un ministerio fructífero y muy bien desarrollado y seas de bendición en la iglesia. Y toda la gloria va a ser para Dios. Así que Pablo realizó esto bajo el poder del Espíritu Santo. 4. Otra cosa que hace el Espíritu Santo después de la salvación es que convence al creyente cuando falla en su andar por fe. No es cierto, mis amados hermanos, que no siempre andamos caminando espiritualmente. No es cierto que a veces fallamos, hermanos. No hay un versículo específico que dice que el Espíritu Santo convence al creyente de pecado. Sin embargo, es aparente que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para producir esta convicción en la vida del creyente. Veamos lo que dice Hebreos 12:5. Miren lo que dice Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El Señor encuentra maneras de reprendernos, hermanos. Cuando nosotros no estamos viviendo según su voluntad, cuando nos hemos desviado o nos hemos alejado, caminamos
hermanos, en nuestra propia manera, viviendo en una manera apática. Y cuando vivimos de esa manera, el Señor sabe cómo captar nuestra atención. Y en otras palabras, Él simplemente usa el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para que nos demos cuenta de nuestra carnalidad. Apocalipsis 3:19, ¿sabe qué dice Dios? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, ¿qué usa el Espíritu Santo para convencer al creyente? Bueno, va a utilizar la disciplina divina. Noten que solamente los hijos de Dios tienen el privilegio de ser reprendidos y disciplinados por el Señor. Por eso dice Hebreos 12:5 nuevamente, habéis olvidado la exhortación. La exhortación Dios la hace a través de la palabra, pero después dice Dios, no menospreciemos la disciplina del Señor. O sea que el Señor, óigame bien, nos disciplina. No hay duda que es un Dios, un Padre que está ahí cuidando incluso nuestra manera de vivir la vida cristiana. No hay duda que es Dios, el Espíritu Santo, quien es la clave en todo esto, porque Él es quien habita y enseña a cada creyente. Sabemos la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. Él nos convence cuando vemos que nuestros pensamientos y acciones no están alineados con su voluntad y su palabra. Así que Dios va a utilizar su disciplina y va a utilizar su palabra para exhortarnos. No es cierto que usted muchas veces, a veces está predicando su pastor o este pastor y dice usted, iba directito para mí esa palabra. Pues es Dios obrando a través de su Espíritu Santo. Otra cosa que el Espíritu Santo hace es que transforma al creyente que anda por fe. En 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cada descubierta como un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados. Subraya esa palabra en 2 Corintios 3, 18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Noten que el Espíritu Santo cambia, o sea, transforma al creyente. A la medida que caminemos por fe, somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos cambia a hacernos más y más a la imagen de Cristo. Esa palabra transformar en el griego es metamorfosis. Significa cambiar la forma de algo. Justo como una oruga que se convierte en una maravillosa mariposa de oruga, o como un renacuajo también que cambia a una rana. Dios quiere, mis amados hermanos, transformarnos. Ahora, ¿qué va a usar el Espíritu Santo para transformar al creyente? ¿Qué va a usar el Espíritu Santo para transformar al creyente? Va a usar la palabra. Dice que nosotros debemos de mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, como lo dice Santiago 1:22 al 25. Mirándonos como en el espejo de la palabra del Señor. ¿Verdad? Esto, transformación, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Esta transformación va a ser un proceso. No es un evento, es un proceso. Por eso dice el pasaje que leíamos anteriormente, de gloria en gloria. Es un proceso en la vida del creyente. Voy a volver a leer este pasaje de 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Cuál es el espejo? Dice Santiago. La palabra de Dios. Dice, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que es un proceso. No es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Esto es un proceso. El cambio está descrito aquí de gloria en gloria. Podría entenderse esto como de grado de gloria a otro. Sucede
en incrementos pequeños a la medida de que Dios usa su palabra y el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar y hacernos más como Cristo. Una vez una hermana me dijo, pastor, mire, yo tengo 15 años ya en la vida cristiana y sigo siendo la misma mal hablada. Pastor, ¿qué ha fallado? ¿Por qué es que no puedo cambiar? Yo le digo, hermana, ¿y usted ha estado en las enseñanzas? ¿Usted viene al instituto? ¿Usted viene a aprender la palabra? No, pastor, es que no tengo tiempo. Hermano, le tengo una noticia. Si usted no tiene tiempo para la palabra, usted no tiene tiempo para cambiar. Porque Dios lo que va a usar para transformarle a usted va a ser su palabra. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar la palabra a los hermanos de Tesalónica, la Biblia dice que ellos recibieron la palabra como lo que verdaderamente es, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pueden pasar 40 años, pero si usted no estudia la palabra, no permite a Dios obrar en su vida a través de la palabra y el poder de su Espíritu Santo, usted no va a cambiar, hermano. Otra cosa para ir terminando, el Espíritu Santo consuela al creyente que anda por fe, hermano. Y esto es maravilloso. ¿Dónde encuentra el creyente esa consolación? Es una buena pregunta. Bueno, mire lo que dice San Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. La palabra consolador en el versículo 16 también es traducida como confortador. Proviene de la palabra griega paraclete y significa uno llamado al lado, junto a, al costado, uno llamado para ayudar a otro. Es la misma palabra traducida aquí, hermanos, en San Juan 14, 16 y 17. Por eso Juan decía que el Espíritu Santo estaría con vosotros y en vosotros. El Espíritu Santo no solo está dentro de usted, en vosotros, sino también está con vosotros, al lado nuestro. Está al lado para consolarnos. Pablo escribe en Hechos 9:31, hermanos, entonces dice, la palabra de Dios nos dice en Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Usted sabe que en el principio las iglesias, hermanos, tenían persecución al principio, pero ¿saben qué? ¿Por qué continuaban creciendo? Porque encontraban consuelo en el Espíritu Santo. Esta consolación no la encuentra en el mundo, en la filosofía, en la sabiduría humana o en esfuerzos propios. Hay gente que está tratando de encontrar consolación en el mundo, hermano, pero la verdadera consolación se encuentra en Cristo. Ahí se encuentra la verdadera consolación en Cristo nuestro Señor. Mire lo que dice San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, dice. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, usted no va a encontrar esa paz que necesita en el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, dice. El Señor nos ha dejado su paz. Y esta paz no va a estar en el mundo, hermano. La consolación y la paz de Dios no se encuentra en la filosofía del mundo ni en la sabiduría humana o en nuestros propios esfuerzos. La consolación que usted necesita viene de Dios. ¿Cuánta gente cuando está pasando momentos difíciles busca consolación en el mundo? ¿Sabe? No está ahí, está en Cristo. Esta consolación la encuentra en Dios. Eso nos dice Pablo en 2 Corintios 1, 3 al 4. Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Y dice, y de toda consolación. Toda la consolación que usted necesita está en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, no solo en ciertos momentos, sino en todas nuestras tribulaciones. Y ¿sabe por qué Dios te consuela? Dice Pablo aquí, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Y quién nos brinda esto? El Espíritu Santo. Y por último, hermano,
el Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente que anda por fe. A veces el producir fruto pensamos que es algo que nosotros debemos hacerlo y no, es algo que solo Dios puede hacer en la medida que nosotros caminamos en dependencia de Él. Vean lo que el Señor Jesucristo dijo en Gálatas 5, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto es un reflejo del carácter de Jesucristo. El propósito del ministerio del Espíritu Santo no es atraer atención a Él mismo, sino a Jesucristo. ¿Cómo es producido este fruto? ¿Cómo es producido? Por el Espíritu Santo, no por nosotros. Es algo que Dios hace en nosotros. Entonces, ¿cómo es producido este fruto? Vamos a ver San Juan 15, 1 a 8, un pasaje muy leído por nosotros. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y mi padre es el labrador, dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Mire, ¿cuál es el trabajo del creyente? Llevar el fruto, no producir el fruto. No, nosotros no producimos el fruto. Es Dios quien lo produce a través de su Espíritu Santo y nosotros llevamos el fruto. Entonces dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya limpios estáis por la palabra que os he hablado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces para llevar ese fruto? Dice versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, que es lo que les he estado diciendo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en qué, en mí, no podemos llevar fruto, hermano. Nosotros no podemos producir nada espiritual por nuestras propias fuerzas. Necesitamos permanecer en Dios, o sea, depender de Dios, comunión con Dios. Jesús dijo en el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego que arde. Mucha gente piensa que Dios está diciendo aquí que Dios los va a lanzar al infierno. No, dice, el que en mí no permanece será echado fuera. No dice, yo lo echaré fuera. No está diciendo que Dios lo va a echar fuera, sino que la gente lo va a echar afuera. Cuando una persona vive una vida cristiana donde no hay fruto, donde no lleva fruto, esta vida de ese creyente que no lleva fruto no es de provecho para los demás y las personas lo van a desacreditar. Las personas no van a tomar nada de esta persona porque no está dando evidencia, no está llevando fruto, no está llevando una vida, hermano, permaneciendo en el Señor. Y por lo tanto no está produciendo el Espíritu Santo fruto en él porque él no lo está permitiendo. Por eso el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta analogía que vemos aquí, vemos que Cristo es la vid y los creyentes son las ramas. Y podemos entender de otros pasajes de las Escrituras que el fruto representa la calidad del carácter y las buenas obras divinamente habilitadas que Dios desea producir en sus hijos. Si se puede encontrar la llave de llevar fruto, hermano, esa llave está en el versículo 4. ¿Cuál es la llave? Permaneced en mí, dijo el Señor, y yo en vosotros. El versículo continúa diciéndolo, que permanezcamos en Cristo. No solamente, hermano, es importante entender esto, sino que es absolutamente esencial para la vida del creyente. El resultado de permanecer en Cristo está en el versículo 5, dice que el creyente que permanece en la vid, este va a llevar mucho fruto. ¿Cómo es que Dios puede producir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Sucede como un subproducto cuando nosotros permanecemos entonces en la vida.
Una rama que está separada de la vid no puede producir nada de valor. Una rama que está separada de la vid es inútil y no lleva fruto. Cuando caminamos por fe y confiamos en el Señor y reclamamos las promesas de Dios, estamos permaneciendo en la vid. La clave de llevar fruto no es tratar en nuestras propias fuerzas de llevar el fruto. La clave de llevar fruto es estar en una relación continua con la vid. Eso tiene que ver con nuestra caminar, con nuestra comunión con Cristo, permaneciendo en Cristo por fe. Como creyente en Cristo, estamos caminando por fe y dejando que el Espíritu Santo nos llene, nos enseñe, nos capacite, nos convenza, nos transforme, nos consuele y que produzca fruto en nuestra vida. ¿Estamos permitiendo esto? ¿Entienden ustedes lo que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo en la vida de la gente hoy en día? Ustedes pueden distinguir entre los ministerios del Espíritu Santo antes de la salvación, en el momento de la salvación y después de la salvación. Como creyente en Cristo, hermano, estamos permitiéndole al Señor a través de su Espíritu Santo que nos llene, que nos enseñe, que nos capacite, que nos convenza, que nos transforme, que produzca fruto en nosotros. Esta es una provisión maravillosa de la gracia de Dios. En la misma manera en que nosotros no pudimos obrar para nuestra salvación de la pena del pecado, también tenemos que entender que solo permaneciendo en Cristo, dependiendo de Él por fe, hermanos, reconociendo nuestra necesidad de Él, hermanos, podemos permitirle a Dios obrar a través de su Espíritu Santo en nuestra vida para nuestra santificación. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y por este maravilloso tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo que tú nos has dado para poder enseñar tu palabra. Oramos, Señor, para que mis hermanos hayan podido recibir esta enseñanza, Señor, y hayan podido entender estas verdades bíblicas. Te doy gracias por todo este tiempo, Señor, que nos has dado. Bendice a mis hermanos en una manera especial. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te damos gracias por este instituto, Señor, donde podemos aprender más y más de ti y de tu gracia maravillosa. En el nombre de Jesús, amén y amén.